países entre las que se encuentra la conferencia que va a impartir el escritor, ha escrito los libros. una pata de la puerta y luego te preguntas si podías entrar en casa. Pues efectivamente, hasta hace no más de 7 años, la palabra geopolítica era prácticamente desconocida. Hoy vemos que se emplea por prácticamente todo el mundo, y no solamente eso, sino que cada vez hay más cursos en las universidades, o sea, de forma de máster, de posgrado. ¿Y por qué? Porque vemos que cada vez todo lo que sucede en el mundo nos repercute más y además de manera mucho más instantánea, mucho más rápida. Hay que pensar que estamos en un mundo globalizado, queramos o no queramos, por más que se hablara de que puede haber una ruptura de la globalización, eso no va a ser desde luego en su totalidad, y cualquier incidente, el conflicto o guerra que suceda en cualquier parte, como vemos, nos repercute, y hay veces que de manera además muy grave, muy seria. Por lo tanto, este concepto de la geopolítica, de las claves de lo que está sucediendo en el mundo, pues cada vez reviste más importancia. Es verdad que estamos en un momento tremendamente clave ahora mismo para todo, donde se están juntando muchísimas circunstancias que probablemente nunca se habían juntado de esta manera tan sumamente, digamos, notable e intensa, y que por tanto es un momento interesante, pero también muy preocupante, ¿no? Sin lugar a dudas. Los europeos somos excesivamente idealistas e utópicos, y lo seguimos siendo. Parece que no acabamos de despertar, y efectivamente el mundo está cambiando, y además a una velocidad inusitada. Una de las características de nuestro tiempo, porque es verdad, el mundo siempre ha sido volátil, incierto, ambiguo, complejo, ese mundo VUCA, pero es verdad que una de las características de este momento es la aceleración de acontecimientos. Y ahora mismo lo que está produciendo es un cambio de paradigma geopolítico absoluto, hay un choque de placas tectónicas geopolíticas, por así decirlo, y estamos asistiendo a un nuevo mundo. No significa que se vaya a materializar, que vaya a cristalizar en breve plazo, pero lo cierto es que estamos asistiendo a ese nuevo mundo. Y además con repercusiones muy graves para los ciudadanos especialmente, que somos los que al final vamos a sufrir las consecuencias, y muchas de las consecuencias de la ineptitud de algunos de nuestros líderes que no acaban de entender precisamente en qué momento estamos. Hay que decir, piensa mal y te quedarás corto. Eso es lo primero. Luego es verdad que si no la han provocado, en cualquier caso se están beneficiando de ella. Lo cierto es que en bolsa están subiendo más que notablemente las grandes empresas armamentísticas estadounidenses, que siempre han sido un lobby muy potente y que evidentemente le interesa que haya una guerra, porque es cuando ellos producen mucho más y además lo venden pues prácticamente al precio que quieren, ¿no? Porque tampoco hay muchos más proveedores y por supuesto les interesa. Pero lo que está sucediendo en esta guerra en Europa, en Ucrania, efectivamente tendríamos que entender las causas profundas, en cierto modo ya lo hemos comentado, esa gran rivalidad geopolítica existente, y también una serie de causas coyunturales, ¿no? Que se han juntado, es decir, que hay muchas circunstancias, pero también hay que tener en cuenta que, como digo yo siempre, yo no creo en teorías de la conspiración, creo en realidades de la conspiración, porque el mundo, la historia del mundo, son conspiraciones. Llamémosle tramas, intrigas, confabulaciones, como queramos, pero eso ha existido siempre. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que muchas veces aquellos que crean las conspiraciones o las confabulaciones, las tramas, el primer interés es en desacreditar a todo aquel que pretende desvelarlas. Eso también ha sido un clásico. Pero que esto ha existido siempre, por supuestísimo. Recordemos cuando el presidente Donald Trump llama al presidente Zelensky ucraniano para pedirle precisamente información sobre las actividades, parece ser que bastante turbias, del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, y aquello le supone un impeachment a Trump, precisamente porque alguien de dentro de su propio gabinete, de sus servicios de inteligencia, lo desvela para causarle un problema. Pero una vez más nos quedamos en la parte superficial, pero todavía lo que nadie ha abundado en profundidad es cuáles eran aquella información tan sumamente sensible que podía haber perjudicado a Joe Biden y por tanto al Partido Demócrata, correspondiente al hijo de Joe Biden. Como una vez más, efectivamente, para que veamos cómo los medios son los primeros que cuando les interesa hay temas que airean y los ponen en primera portada, y otros en algunos casos que como mucho aparecen en una pequeña parte en la última página. Van a seguir ganando los mismos, porque de hecho lo que antes se llamaban empresas petroleras, ellos a sí mismos ahora se llaman empresas energéticas. Entonces, para estar relacionados con la energía, ¿no? Con cualquier aspecto de la energía. Evidentemente, ¿quién vamos a pagar este proceso de transición? Una vez más, los ciudadanos, que vemos que energía vamos a tener, pero vamos a tenerla a un precio carísimo.
Lo podemos hablar de todo lo que significa el gas y aparte ese proceso que quizá era demasiado rápido, demasiado precipitado, sin tener verdaderamente backups, sin tener reservas, no queríamos ya utilizar el gas, en algunos países no se quería utilizar la energía nuclear y vemos que probablemente de correr tanto nos hemos tropezado y nos hemos caído, nos hemos puesto una autozancadilla y la prueba está que más en el contexto ahora mismo de esta pugna internacional, mundial, geopolítica, vemos que ya hay muchos países en Europa que están volviendo al carbón, aquello que nos parecía que era lo más aberrante del mundo, que era lo más contaminante, porque no debemos olvidar que hasta no hace mucho tiempo el gas lo considerábamos algo verde, algo sostenible, es decir, que era, de hecho no lo habían puesto prácticamente en todos nuestros hogares, no solamente para generar energía eléctrica, y ahora parece que también está estigmatizado. Pero claro, estamos volviendo incluso al carbón, aquello, por lo tanto, el Green Deal que se había propuesto la Unión Europea en el 2020, apenas hace 2 años, vemos que no solamente no está cumpliendo, sino que estamos incluso retrocediendo. Es decir, al final, una vez más, las circunstancias también mandan, y más las circunstancias mundiales, y por eso hay que estar muy atentos a ellas y prever lo que puede suceder, que hoy en día es muy difícil hacer esa previsión, pero en que en cualquier caso, este proceso que puede durar mucho más de lo que pensábamos, en el intermedio, quien vamos a pagar las consecuencias con unos precios altísimos de todo, y si tenemos de la energía, eso repercute en todo lo demás, desde luego vamos a ser los ciudadanos.